Buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Les saluda Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR, para darles la bienvenida a este webinar sobre transformación digital, un sueño sin un nuevo enfoque de talento y tecnología. Es un tema verdaderamente apasionante y además nos acompaña un speaker de primerísimo nivel internacional, así que estoy seguro que se superarán sus expectativas. Antes de iniciar, y para dar también un poco más de tiempo a que se sigan integrando las personas que nos acompañarán esta mañana, pues quiero primero hacerles recomendaciones. Ya saben, después de un año ya de estar trabajando en plataformas, en reuniones virtuales, pues ya sabemos todos la importancia de el ancho de banda, vigilar que la configuración de nuestros dispositivos sea la correcta en función de lo que queremos en términos de audio, de video, y que podamos ver, por supuesto, el webinar en toda su plenitud, recibir la señal con nitidez. Nuestro amigo Marcos Reyes del área de IT de AMEDIR, siempre pendiente de que la señal suba apropiadamente para que ustedes la reciban como debe ser. Pero no está por demás, verifiquen configuración y cómo estén en términos de Wi-Fi, ancho de banda, etcétera. Eso siempre es recomendable en a cualquier reunión de esta naturaleza. Y también, por otro lado, comentarles, muy importante, si tienen alguna pregunta específica que quieran hacer llegar a nuestro speaker, por favor utilicen la sección Q&A, preguntas y respuestas que viene en la base de su monitor, de su pantalla de Zoom. Esas son las que estaremos al final planteándole a Carlos. Y cualquier comentario que nos quieran hacer llegar también, pues vía chat es bien recibido, bienvenido, pero preguntas por la sección de Q&A. Y antes también de empezar, quiero extenderles una cordial invitación a nuestro Congreso 2021, edición 56, Congreso muy internacional, nuevamente en plataforma virtual 100%, con la posibilidad de chatear en vivo con la gran mayoría de los conferencistas que están invitados y que también son speakers de muy alto nivel. Ustedes verán el programa, entren a congresoamedir.com. Ahí tienen toda la información que necesitan, las instrucciones para que se inscriban, cómo cubrir la cuota de inscripción, etcétera. Ahí viene todo. Así que no dejen pasar esta gran oportunidad. Los esperamos. Quisiera verlos ahí, 8 y 9 de septiembre, conectados con nosotros y acompañándonos para tener una gran experiencia un par de días. Un programa muy completo. También con una amplia zona de exposición, con expositores, patrocinadores también de primer nivel, servicios y productos que hoy son vitales para la gestión del talento en nuestras organizaciones. 8 y 9 de septiembre el Congreso, ya las inscripciones están abiertas, página es congresoamedir.com. Y listo, pues miren, en este rato se ha integrado muchísima gente ya a nuestro webinar y quiero pues hacer la presentación de nuestro speaker de esta mañana, darle la bienvenida. Nos sentimos muy complacidos en tenerte esta mañana, Carlos Moure. Realmente es un honor y qué bueno que hayas podido coincidir en este tiempo con nosotros. Carlos es fundador y CEO de Kairos Digital Solutions, empresa de consultoría tecnológica global, que es toda una referencia en España y en América Latina en términos de agilidad empresarial. Carlos cuenta con más de 15 años en transformación digital en BBVA, liderando las áreas de negocio digital y transformación. Miembro de Venture Ecosystem en España, profesor titular de transformación digital en EOI y profesor en varias escuelas de negocios, conferencias y charlas en foros y eventos BC. Es EMBA por EOI e Informática por la Universidad Complutense de Madrid. Carlos, bienvenido, un placer, un privilegio tenerte por aquí y muy atentos a lo que nos vas a compartir esta mañana. Adelante, por favor, y de nuevo, bienvenido y un placer tenerte. Muchas gracias, Mauricio. Creo que el placer es compartido. Agradecer profundamente a todo el equipo de AMEDIR que ha hecho posible esta sesión y que vamos a compartir en los próximos minutos, ¿no? Dejarme contaros el titular o el título de esta presentación. Cuando hace más o menos unas semanas, quizá ya un mes, nos proponen la posibilidad de tener una charla con todos vosotros, expertos de recursos humanos, expertos en transformación, acerca de oye, todo esto nuevo que se habla permanentemente de transformación digital y agilidad,
de qué podemos hablar diferente o qué podemos contar, ¿no? Yo, por la experiencia personal que tengo, muchos años con el término de transformación digital, teniendo la gran suerte de tener clientes en 4 continentes, en 10 países distintos en el mundo, empiezas a hacer cierto denominador común. Y te das cuenta que hay algo que está ocurriendo en todas las compañías. No dejan de hablar de transformación digital, no dejan de hablar de procesos de cambio, no dejan de hablar de que quieren ser algo diferente, pero a casi todas se le está quedando en un sueño, en una ensoñación, porque no están tratando nuevos enfoques en el mundo del talento, no están tratando nuevos enfoques en el mundo de las organizaciones y de las estructuras, no están dando nuevos enfoques en el liderazgo de las compañías, en la parte de tecnología, en la parte cultural, en esa parte tan de transformación que está embebida en el término digital. Entonces, al final, ese sueño les pasará unos años y probablemente muchos lo consideren un fracaso, cuando realmente lo que hay que intentar entender son los problemas de raíz que llevan a que ese sueño se quede incompleto. Voy a intentar hacer un pequeño repaso, porque para eso es realmente importante empezar con un término. Se habla de transformación digital en las organizaciones, pero igual tenemos que recuperar entre todos qué entendemos por organización. Viene ya en los libros de los últimos 50, 60, 70, incluso 100 años con Alfred Sloan, allí en General Motors, ¿no? Que se ha intentado definir el concepto de organización. Y al final, si me permitís llegar a un cierto entendimiento común, lo podríamos definir como un conjunto de individuos, repito el término individuos, interdependientes entre sí. La función, el rol, el trabajo, el valor de unos está integrado en el de otros, que trabajan todos ellos por un objetivo común, que es hacer que esta entidad llamada organización aporte más valor a los clientes para los que trabaja y para los que realmente está intentando construir soluciones, productos o servicios. Vuelvo a recalcar 3 mensajes fundamentales: un conjunto de individuos, personas interdependientes, organizadas de una manera determinada para intentar maximizar la entrega del valor que la organización hacia afuera y hacia adentro está entregando. Pero eso no nos puede dejar de lado el que las compañías, todas, al igual que los individuos o que los humanos, tienen ADN. El ADN es, durante años y años y años, la evolución de esa compañía. Esa evolución ha venido determinada de cómo ha sido el proceso de promoción de la compañía, cómo ha sido los nombramientos de nuevos miembros del comité de dirección, si ha habido cambios de CEO o no los ha habido, si ha habido reestructuraciones en las compañías o no, si ha habido turnovers en las compañías o no los ha habido, si ha habido muchas de las cosas que han ocurrido, personas que se han incorporado de fuera, que traen su ADN, todo eso está implícito en ese ADN de la compañía. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, lo que estamos diciendo es que queremos tocar parte del ADN de la compañía. Imaginaros lo difícil que es decirle a alguien: oye, yo solo quiero cambiarte el color del pelo, permitirme la metáfora, pero yo no quiero cambiar tu ADN porque quiero que a partir de ahora todas las generaciones futuras sean pelirrojas, ¿vale? Hay una diferencia muy grande en decir eso y decir que quiero hacer algo distinto en el fenotipo, en la forma en la que la compañía se muestra, que no es el ADN. Todo este ADN muestra un comportamiento en la compañía, que ese comportamiento, si me lo permitís, tiene alma, es decir, cómo realmente es ese motor de la compañía, cómo se comportan esos cientos, miles, decenas de miles de individuos cuando no están sujetos a la estructura de la compañía, cuando se sienten libres, qué valores tienen, cómo deciden, cómo arreglan los conflictos, cómo vive esa compañía. Es decir, la organización, no se os puede olvidar jamás que tiene alma y que en cualquier proceso de gestión del cambio hay que entender qué es ese alma de la compañía. Tiene identidad, existe por un propósito, está identificada por las personas que trabajan en esa compañía de una forma concreta. El mercado te ve de una manera correcta. Tú tienes una identidad como compañía, como organización, que no se puede borrar, salvo que el cambio sea generacional, porque las personas que formamos parte de las compañías es muy difícil que cambiemos nuestra identidad desde nuestro ser más profundo. Por lo tanto, a las compañías
les cuesta lo mismo. Permitirme una metáfora. Cuando se dice ahora que las compañías de seguros van a ser empresas tecnológicas con licencia para vender o para operar en el mundo del seguro, pues es muy complicado digerir por una identidad de una compañía, una cultura, un ADN, unos valores. Es decir, ese salto no es viable en ninguna compañía, ¿vale? Tienen creencias implícitas. Por ejemplo, la cuota de mercado maximiza el valor. Las cosas siempre las hemos hecho de una manera predeterminada. No nos funcionan una tipología de proyectos A, nos funciona otro modelo. Aquí fundamentalmente lo más importante es la eficiencia operativa. Es mejor tener una economía de masas que una economía individual. Las personas, creencia X, creencia Y, están aquí fundamentalmente por un motor económico. Las personas se pueden gestionar bajo políticas de el palo y la zanahoria, ¿vale? Desde el punto de vista de que la motivación de las personas es pura y exclusivamente económica, o todo el mundo viene a una compañía a querer hacer el mal, y es la compañía la que tiene que centrar a la gente para que se comporten distinto, ¿vale? Hay compañías que siguen pensando así en el año 2021. Y dejarme compartir una frase de Adam Smith, finales del siglo XVIII, ¿vale? La riqueza, en el libro de las riquezas de las naciones, definió qué es la eficiencia obtenida en una fábrica, la empresa del momento, cuando cada trabajador se concentra en una parte específica del proceso, pasa el trabajo al siguiente, repite el trabajo cuantas más veces mejor, y a partir de ahí no tiene por qué tener visibilidad entre diferentes trabajadores y scope de trabajo, ¿vale? Pensar la creencia, 240 años de esta frase, que no tiene hoy en día en cómo montamos una estructura de una organización. ¿Qué tipología de talento incorporábamos hace 240 años en una fábrica? ¿Cómo pensamos que hoy en día podemos seguir organizando el valor, las funciones, los roles bajo una premisa como esta? Pero por otro lado, cuando uno habla de transformación digital, lo vamos a ver más adelante, hablamos de roles del conocimiento, hablamos de funciones que a día de hoy no existen, hablamos de los trabajadores de la innovación, de los trabajadores de la investigación, de trabajadores con gran empleabilidad y gran aprendizaje, que igual esta máxima ya no les encaja tanto. Una vez hecho este primer resumen, quiero saltar a contaros dónde está el contexto externo y luego vamos profundizando en otro ámbito distinto, ¿vale? Bueno, el contexto externo de cualquier compañía en cualquier geografía del mundo está en el gran reseteo que la pandemia actual del coronavirus ha traído. Está todo el mundo en una aceleración impresionante en la transformación tecnológica que es más amplia que la digital, ¿vale? Y que lleva embebida la digital, y que esa transformación tecnológica es una profunda transformación del modelo de negocio en el que la compañía entrega valor, ¿vale? Y luego, finalmente, ¿qué pasa con toda la Agenda 2030, la Agenda de Naciones Unidas alrededor de la sostenibilidad? Que aquí las compañías van a tener que trabajar y mucho en ese nuevo enfoque estratégico de talento, de personas y de modelo de negocio hacia la sostenibilidad. Bueno, en primer lugar, el mundo se ha visto absolutamente y completamente atrapado, ¿vale?, por una pandemia global en el mismo momento del tiempo, que ha afectado de manera diferente a los países, en diferente ámbito, en diferente entorno, pero que sin ninguna duda va a cambiar muchas de las reglas del juego globales. Nos ha hecho hacer de las cosas ordinarias extraordinarias. Hoy abrazarse con un ser querido, celebrar con un compañero, tener una reunión cara a cara. Decía Mauricio, no, próximo evento vuelve a ser full remote, 100% remoto, ¿no? Que cómo echamos de menos el poder compartir experiencias de personas, porque el ser humano, la especie del Homo sapiens, se define porque es una especie social, que se sabe comunicar cara a cara, que sabe relacionarse cara a cara, y lo hemos perdido. También nos da una perspectiva que creo que no está nada mal. Nos ha hecho ponernos las gafas otra vez de la humildad, porque en el mundo en que vivimos nos hemos pensado que teníamos esta ilusión, donde nosotros, seres humanos, Homo sapiens, estamos por encima del bien y del mal, por encima de todo. Nuestra tecnología nos permite conquistar este planeta y todos los que queramos, pudiendo ser algo diferente, y la realidad es que somos una especie más entre los millones que vivimos en el planeta Tierra, que nos ha hecho ver el mundo diferente, porque cuando volvamos a sentirnos esa parte humana, y luego es muy importante esto con el proceso de gestión del cambio que tenemos que emprender para entender dónde están las personas hoy, cuando algo tan simple como una gota de agua, esta que podéis ver en esta hoja, la primera vez que una persona
la puso debajo de un microscopio y vio esto, le hizo darse cuenta que cuando vemos el mundo tenemos que tener claras las gafas con las que lo estamos viendo. Cuando vemos el mundo desde el punto de vista estratégico con las gafas de la gestión del cambio y la transformación digital, hay que entender lo que la otra parte está viendo. Cuando una dirección de recursos humanos, de talento, un CEO, un comité de dirección habla de una transformación digital, muchas veces no tiene claras las gafas que tiene que ponerse para ver la realidad. Porque él ve a las personas, a los equipos, a las estructuras, a la estrategia, a los procesos como esto, pero si se pudiera ponerlo debajo de un microscopio, vería esto. A su vez, dentro de todo esto, y con esto paso brevemente, en ese concepto nuestro de entender realmente lo que somos y cómo somos, un pequeño detalle y así cuento una pequeña historia, ¿no? Esto que veis es un tardígrado, ¿vale? Que está considerado el animal o la especie, no sabemos si animal, especie, muy bien cómo definirlo, más resistente conocida en la Tierra. Tiene 250 millones de años, existe en todas partes, existen volcanes, existe en el Polo Norte, existe en las zonas de ácido sulfúrico más potentes del mundo, es capaz de, asimismo, existe por proteger la proteína que tiene dentro de sí, es capaz de entrar en una especie de hibernación donde puede estar a 60, 70, 80 años totalmente hibernando y a partir de ese momento volver a reactivarse, por eso es capaz de sobrevivir a otras partes. Y bueno, lo hemos mandado a la Luna hace unos cuantos años, allí los hemos dejado porque queremos saber si cuando volvamos, los mandamos a pisar la Luna, todavía van a seguir existiendo o no, lo cual sería una noticia espectacular el poder tener una especie que sobrevive fuera de la Tierra, ¿vale? Mensaje, cuando veáis esa parte de digitalización y transformación, no olvidéis nunca esa parte humana, esa parte de personas y tener claro las gafas que nos tenemos que poner para realmente ver lo que las personas están demandando y las necesidades reales que tienen. En segundo lugar, cuando se habla de la transformación tecnológica, cuando se habla de la transformación digital, el mundo está viviendo la mayor transformación y revolución tecnológica de la historia de la humanidad reciente. La tecnología no solamente avanza de una manera exponencial en un vector, ahora lo veréis, está evolucionando de una manera exponencial en muchos vectores a la vez con una escala absoluta y completamente global, pero además convergen todas en el tiempo. Todas estas grandes transformaciones tecnológicas y olas tecnológicas están convergiendo a la vez en todas partes del mundo en el mismo entorno y están provocando que realmente sean no solo las personas, sino las empresas, las naciones y el mundo en su conjunto el que se convierta en digital y tecnológico. Y esto lo que nos va a provocar es una verdadera transformación en la forma en la que los negocios van a operar en los próximos años y cómo realmente tenemos que captar ese valor por parte de las organizaciones. Os pongo otro ejemplo, ¿vale? Y luego si hay alguna pregunta al final podemos profundizar, ¿no? Hay una gran apuesta en el mundo de Internet acerca de cuándo va a ser el día de la singularidad. El día de la singularidad se conseguirá el día que seamos capaces de tener en un microchip la capacidad de cómputo, ¿vale?, de todos los seres humanos juntos y que valga menos de $1000. Esa apuesta, donde imaginaros toda esa capacidad de computación por menos de $1000, ahora mismo está estimada que ocurrirá entre el año 2031 y el año 2033. Oscila porque aparecen muchas innovaciones, muchas transformaciones, mucho mundo de los materiales, bueno, hay muchas cosas por el camino, pero puede parecer que está lejos, pero estamos hablando entre 10 y 12 años, que cualquier persona del mundo con una web, con un acceso a Internet, podrá ser capaz de contratar por $1000 toda la capacidad de computación de todos los seres humanos juntos. Eso está habilitando, y lo podéis ver en esta cuadrante de Gartner,
que está publicado por ellos en julio del año pasado, 2020, se publica todos los veranos. Algunas de las grandes tendencias tecnológicas, esa revolución que está habilitando esta evolución sin precedentes, como por ejemplo de la capacidad de cálculo que habéis visto ahí, ¿no? Pues fijaros, por dejarme recordaros alguna, esto se lee aquellas que están en un hype, estas que están en la columna que suben, las que están ya en una parte más de pico de expectativas, las que empiezan a tener cierta, digamos, escala y las que finalmente se convierten en masivas, ¿no? Y abajo pues podéis tener entre 2 y 5 años, más de 10 años, de 5 a 10 años. Entonces aquí ya se empiezan a ver cosas como, por ejemplo, oye, Machine Learning adaptativa o Generative Artificial Intelligence, esto ya no solamente va a tener algoritmos, es que los algoritmos van a aprender por sí mismos, van a evolucionar por sí mismos, y en los roles de los equipos del futuro se estima que al menos el 50% de las decisiones de un equipo van a ser tomadas por un algoritmo, que tendrá que ser miembro de ese equipo autogestionado, ¿vale? Y que tendremos que ver desde una perspectiva de recursos humanos cómo lo vamos a integrar. Cuando hablas de esto, la gente piensa que se sigue imaginando el factor trabajo igual, y ahora hablaremos de eso. Se habla de cuál es tu gemelo digital, cuál es la multiexperiencia digital en diferentes entornos desde la perspectiva de cliente y empleado. Se habla de una realidad aumentada, desarrollada, integrada y completamente analítica. Se habla de empresas como componentes. Se habla de las grandes fábricas de datos. Se habla de embeber la inteligencia artificial en cualquier objeto o componente. Se habla del yo aumentado como ser humano. Se habla de la identidad digital. Se habla de la inteligencia artificial asistida en cualquier parte de negocio, integrada en la vida de las personas para poder operar. Se habla de cuál va a ser la ética en toda la parte de data del futuro. Entonces, todas estas cosas que dices, bueno, Carlos nos está contando ciencia ficción, os tengo que trasladar que todo esto está trabajado desde hace ya años, son tecnologías y tendencias que se van a empezar a desarrollar, y que cuando uno habla de una transformación digital que a lo mejor le lleva entre 2 y 5 años, toda esta tecnología ya estará integrada en su compañía. Entonces, tenemos que pensar qué enfoque le vamos a dar. Tenemos que pensar, y os pongo un ejemplo, ¿no? Fijaros, esto es el algoritmo de Machine Learning de Google, que es el traductor, que probablemente muchos de nosotros utilicemos, ¿vale? En el año 2017 la eficiencia era del 95%, hoy en día es del 98%. Y existe traducción simultánea de voz, audio, datos y de algoritmia en 56 idiomas distintos. Se estima en 2025 que será imperceptible para un humano distinguir si está hablando con un sistema automatizado o con un humano. Para esto nos quedan 3 años. Cuando uno habla de la digitalización de los procesos, cuando uno habla de transformación digital, está hablando de cosas como estas, ¿vale? Imaginaros el impacto que esto puede tener en la cadena de valor de negocios, desde aquellos que puedan tener una atención al cliente, desde aquellos que puedan tener un sistema interno de gestión de soporte al empleado, de sistemas de comunicación con terceros, de sistemas de preguntas, de respuestas, sistemas de entornos legales, entornos de vehículos de conducción autónoma, entornos de gestión logística. Pensar que podemos llegar a un punto que está muy cerca de que no vamos a poder distinguir si estamos hablando con un algoritmo con un humano o incluso hablando con él. Pensar que hoy en día el 10% de la producción mundial está hecho con sistemas como este que veis, ¿vale? Donde estos sistemas se suele decir que ven, oyen y sienten, pero que el precio ha bajado tanto, la inteligencia artificial ha evolucionado tanto, que cuando se habla de digitalizar procesos, cuando se habla de automatizar procesos, de lo que se está hablando es, ¿podríamos sustituir una función del trabajo que se puede automatizar por un sistema como este que vale $15.000? ¿Podemos integrar en los equipos modelos híbridos y modelos mixtos de equipos que compartan funciones y roles? Cuando uno ve la velocidad del cambio, esto que estáis viendo es cómo se implanta en el mundo los dispositivos de asistencia inteligentes de Amazon, ¿vale? Toda la suite de Amazon Echo, el último dato publicado es hasta finales del 17, pero no os fijéis en el dato, lo que nos importa es la escala. Todos estos sistemas permiten interactuar con ellos y conseguir muchas funciones, ¿vale?
Ya tienes funciones también inteligentes de asistencia, de, oye, hazme un resumen del correo electrónico del día, noticias más relevantes, gestióname la agenda, funciones, roles, trabajos. Todo esto ya es algo habitual por muchas personas en el mundo. También puedo gestionar funciones domésticas, ¿vale? Desde, oye, la gestión de tareas, la parte del ocio, música, comprar entradas, hacer transferencias, punto de vista financiero, todo lo que es la gestión del ocio. Puedo también un nuevo canal de interactuar humano-computador con las compañías. Puedo utilizar de sistema interno de relación entre los diferentes equipos. ¿Por qué? Si veis en la escala de la izquierda, inicialmente se vendían pocos. 100.000, 200.000, 300.000, 1.000.000 al trimestre. En el tercer trimestre del año 2017 se vendieron 20 millones. En el cuarto trimestre del 17, 40 millones. En el primer trimestre del 2021, 300 millones. Hoy en día, entre 2.500 y 3.500 millones de personas en el mundo tienen un dispositivo que permite tanto desarrollar la inteligencia artificial que tiene detrás, como empezar a pensar cómo lo podemos integrar. Para todos aquellos que tengáis cierta familiarización con el mundo de la tecnología, os daréis cuenta de lo difícil que es el enfoque de tener la tecnología como coste, es decir, es un sistema de IT, infraestructuras, hierros, comunicaciones, etcétera, donde tengo un pool de personas que mantienen los sistemas, a decir, no, es que esto es la tecnología que habilitará el negocio del futuro. Esta compañía incorpora al trimestre entre 30 y 50.000 funcionalidades nuevas de software en sus sistemas. La comparación de esta proporción con una entidad financiera puede ser por 4, por 5 o por 6 veces el tiempo que necesitan. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya lo decía Aristóteles, ¿vale? El tiempo no es constante. El concepto de tiempo lo tenemos que considerar como algo relativo. El tiempo no existe sin el cambio. Y las compañías, cuando hablan de transformación digital, lo que tienen que pensar es que compiten por el time to market. Necesitan organizaciones que el factor tiempo para ellas sea una ventaja competitiva. Necesitan tener estructuras más líquidas que permitan agilizar la toma de decisiones. Necesitan reducir la burocracia, no solo por una eficiencia en costes, que también, sino porque compiten por el time to market. Necesitan identificar cuál es el talento de más valor de la compañía, porque para todo este mundo nuevo que tienen que hacer, tienen que pensar cómo poner el mejor talento en los mejores proyectos y no en las funciones, porque necesitan velocidad en la reacción. Las compañías no pueden permitirse el lujo de estar 2, 3, 4, 5 años pensando en la transformación digital de lo que quieren acometer, porque fijaros el tsunami de transformación tecnológica y digital que viene por detrás. Este enfoque es uno de los motivos por los que la transformación digital se convierte en un sueño si yo no hago un enfoque distinto de la tecnología y del talento, porque si lo quiero hacer en la misma tipología de compañía que hoy tengo, que casi todas las organizaciones, y luego lo veremos, están pensadas para un mundo donde el cambio no es bien recibido, donde el cambio se considera algo que tenemos que gestionar, no aprovechar, y donde la eficiencia operativa es la gran palanca. Porque hay una cosa que es clarísima. La salida de toda la parte de la pandemia y del coronavirus y de la transformación tecnológica va a ser digital. Porque fomenta el contact free y muy importante para todos, porque es mucho más eficiente la operativa. Hacer una transferencia bancaria desde una aplicación móvil digital es un 99% más barato que hacerla desde un canal físico. Se gana eficiencia operativa y hace que la compañía sea más competitiva en un mundo global y digital. Pero claro, las compañías han tenido un error garrafal que ya venía de antes y que creo que se ha agudizado durante el confinamiento. Y es pensar que la transformación digital es usar herramientas digitales. Que la transformación digital es que hago reuniones por Zoom. Que la transformación digital es que vendo por una web. Que la transformación digital es que tengo un CRM. Que la transformación digital es que tengo aplicaciones móviles. Pero que hago lo mismo que antes. Que tengo redes sociales.
que la trend digital de la parte de formación y educación es que doy la clase a través de un sistema de videoconferencia. Eso es utilizar herramientas digitales o analógicas. Puedes usar lo que quieras, porque la estrategia digital y transformación digital es un profundo cambio estratégico en las compañías que lo que hace es reflexionar sobre cuál es el modelo operativo estratégico de negocio de estas compañías, dónde compiten, cuál es su propuesta de valor en entorno digital, cómo compiten, qué experiencia de cliente diferencial están aportando, qué tipo de cultura y de organización tienen, porque van a competir por experiencia de cliente, van a competir por data, van a competir por time to market, van a competir por resiliencia, van a competir por otros factores. Cómo realmente van a poner al cliente en el centro y conocerle a través de los datos. Cómo van a simplificar los procesos de entregarle valor a estos clientes. Utilizando el mismo ejemplo de la parte de formación, de ponerle a la gente el Zoom y decirle que está haciendo formación digital. Cuando se habla, por ejemplo, de aprendizaje digital, es decir, cómo tengo una experiencia inmersiva donde yo simula al 100% la casuística de estar en un aula. Simula que yo tengo un yo virtual que está aprendiendo frente a mi yo físico. Simula que puedo tener diferentes espacios, porque si yo tengo esa experiencia inmersiva puedo estudiar en cualquier universidad del mundo. Puedo tener un programa formativo de aprendizaje diferente. Y desde ahí, desde el dato, desde la digitalización, desde mi conocimiento, desde quién soy, construyo mi identidad digital. Pensar la gran diferencia que hay entre los dos mundos y qué tipo de compañía es una y qué tipo de compañía es la otra. Se están observando cambios que se esperaban en décadas, en meses. Este es un ejemplo concreto en el cual podéis ver cómo el crecimiento del mundo de e-commerce en Estados Unidos pasó en abril del 19, en abril del 2020, de un 19-16 a un 33% y hoy está cerca del 40%. Esto se esperaba a finales de la década. Ahora imaginaos el impacto que tiene este en diferentes modelos de negocio y en el desarrollo de capacidades y habilidades por parte de otros. Esto le lleva a las compañías a pensar dos cosas. Oye, lo único que yo tengo que hacer es adaptarme un poquito al entorno. No pasa nada. Voy a intentar pintarme un poquito por fuera, ¿vale? A ver si me camuflo, a ver si esto del digital y la tecnología pasa rápido y yo vuelvo a ser lo que era. Sigo con el mismo modelo de definición estratégica, planificación estratégica. Sigo con la misma estructura organizativa orientada a la eficiencia y a la repetición de funciones y roles. Sigo con el mismo modelo de gobierno. Thinking arriba del comité de dirección, los equipos hacen doing, monto grandes silos, los equipos no se hablan entre sí, los equipos no pueden hacer o son muy complejos que hagan proyectos transversales y considero las funciones donde el indicador número 1 es la eficiencia. ¿Vale? Monto un modelo de gobierno donde creo que tengo los grandes gurús están arriba y creo que el resto de la compañía no lo hay. Sigo con un modelo de liderazgo y de gestión orientado a la gestión por objetivos, un modelo de remuneración orientado a una estructura más jerárquica. Bueno, sigo con mi modelo donde la cultura está orientada a lo que está y mi modelo y tecnología no es. Esto es IT, es un centro de costes, ¿vale? Y los equipos forman parte de un inmenso proceso que es la organización, como una gran máquina. Me adapto. Voy a ver qué pasa. O las compañías lo que pueden pensar y decir, vamos a ver, el entorno en el que yo estaba antes, la parte izquierda, no es en el entorno en el que voy a estar. Las compañías para pasar del punto 1 de la izquierda a la derecha pasan por estadios intermedios. Hay gente que dice Big Bang, pasas de aquí, del principio al final, de manera directa. No puedes. No puedes, no funciona. Tienes que tener claro cómo vas a evolucionar, pero lo que tienes que saber es que cuando termine este proceso, que no va a acabar nunca, vas a ser una especie organizativa diferente. Vas a pasar de oruga a mariposa, pero vas a tener un proceso de cambio que te va a ayudar a través de una cierta gestión de la transformación, a través de diferentes vectores y palancas que hay que saber tocar para que el cambio sea armónico, para que no distorsione ninguna velocidad de un vector frente a otro.
hay que saber entender cómo hacer todo esto. Porque permitirme, de lo que de verdad va a cambiar es el concepto de factor trabajo. Porque esto es un ejemplo de la Unión Europea, donde lo que se estima es que de los 230 millones de trabajadores que había en el año 2018, el 22% va a desaparecer por la automatización antes del 2025. El 26%, 59 millones, está en riesgo solo por el coronavirus. ¿Vale? Y de aquí se cree que realmente la automatización y el coronavirus, en los próximos 2 años, 24 millones de personas, el 10%, está en riesgo real de desaparecer. Porque la demanda de trabajo es en una tipología de roles, lo veis a la izquierda, científicos de datos, especialistas en IA, Big Data, marketing digital, automatización, especialistas en digital, especialistas en transformación, ingeniería de software, ingeniería de aplicativos, software developers, IoT. Pero ¿qué ocurre cuando me baja la demanda? En los roles susceptibles de ser automatizados. Y aquí las compañías se enfrentan a necesito más de la parte izquierda, necesito menos de la parte derecha. Pero el enfoque de trabajo o las expectativas de los roles de transformación son muy diferentes de los roles que teníamos antes. Aquí podéis ver donde en las organizaciones del futuro, pues fijaros, todo lo que sea apoyo de ventas, 5% de reducción, atención y cliente de ventas, 2%, mundo de la construcción, 3,7%, parte mecánica, menos 4,5%, producción, menos 6%. ¿En qué me voy a incorporar? Profesionales STEM, profesionales de data, profesionales de transformación, con una educación mucho más superior, con una tipología de roles muy centrada en el talento y en el desarrollo humano, y que van a pedir otras cosas a las compañías. Desde ahí, el liderazgo que va a necesitar la compañía va a ser distinto. ¿Cómo vamos a gestionar una compañía donde tengo roles profundamente tecnológicos, altamente cualificados, roles del conocimiento, la transformación, digitales de transformación? Yo no puedo tener las mismas estructuras de liderazgo. No voy a poder tener las mismas palancas de recursos humanos, evaluación, desempeño, plan de carrera, plan de formación, plan de 360. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a compensar? ¿Cómo voy a evaluar estos roles en este entorno más digital del que tenía antes? Las compañías hacen transformación digital pensando que van a incorporar gente de transformación, datos, tecnología en una gran compañía, los intentan mezclar, pero es como el agua y el aceite. Y como es predominante la compañía que existía de antes, es muy difícil que brote un proceso de gestión del cambio y de transformación. Porque fijaros, vamos a tener que pasar de una estructura organizativa que muchas veces tiene cadenas organizativas donde tiene muros verticales, no puedes pasar de un silo a otro, tiene muros horizontales, están muy claros el estatus de poder y de jerarquía, pero que normalmente una estructura organizativa cubre necesidades del pasado. ¿A cómo la vamos a hacer mucho más adaptativa, mucho más biológica? Cubre necesidades del hoy y del mañana. Está orientada a valor, está orientada a equipos, está orientada a la entrega, está orientada al time to market, está orientada al conocimiento. ¿Qué estructura organizativa voy a tener? ¿Cómo voy a conseguir pasar de una jerarquía a que sea mucho más permeable y fluible? Fluidez en la información, la autoridad sube y baja, la competencia dónde está, cómo es el modelo de remuneración de un equipo frente a un equipo de gestión. ¿Por qué en una organización profundamente digital, cómo es el modelo de compensación si no es vertical? En una organización más digital, el modelo de compensación es por el valor entregado a la compañía. Puede ser posible que tenga una remuneración, y voy al plano económico, más alta, alguien que está en una estructura tradicional 2 o 3 niveles por abajo que el que está arriba, porque el valor que le entrega a la organización en la transformación es distinto. Pensar esto, cómo se va a gestionar desde recursos humanos. No puedo tener una jerarquía coercitiva donde arriba se dice el qué y el cómo y abajo ejecutan. Tengo que pasar a un modelo de jerarquía saludable donde el qué lo marco arriba, pero el cómo lo tengo delegado. El cuándo es compartido. Esa jerarquía tiene que conseguir alinear, que la gente tenga bien claro cuál es el qué.
el mindset, que el propósito, los valores, la misión, la visión de la compañía se sepa. Esa estrella polar que tiene que guiar a la compañía. Esa es la jerarquía. ¿Cómo consigue asentar el conocimiento? ¿Cómo consigue orientar la compañía a la acción? Que la compañía ejecute realmente el plan estratégico que necesitan. ¿Cómo paso de decir quién es la parte inteligente? ¿Quién tiene el conocimiento? ¿El individuo o la empresa? ¿Cómo hago que la empresa sea inteligente por sí misma? Tenga conocimiento, porque la transformación digital va de disciplinas de datos, de customer experience, de transformación tecnológica, de un montón de conocimiento nuevo que tengo que sumar a la compañía. Va de que no puedo seguir considerando a las personas como recursos. Batch and queue, les doy tareas, automatiza, repite y se lo pasas al de al lado. A decir, ojo, que el talento es el core, pero me lo tengo que creer. Para eso le tengo que dar accountability, le tengo que medir por ello y le tengo que empoderar para que eso ocurra. No puedo tener una gestión por objetivos donde un manager, en base a los intereses muchas veces individuales y no colectivos, evalúa el trabajo de una persona a título individual. Necesito evaluar como equipo, adecuar la recompensa a los objetivos de la compañía, instaurar un modelo donde desde la estrategia hasta el valor entregado sea capaz de recompensarlo. Porque a su vez, con todo esto que os estoy contando, y voy a acelerar un poco, hemos pasado por la parte de la pandemia, la transformación tecnológica de los nuevos roles y que a nadie se le olvide el impacto de la sostenibilidad en todos los negocios. Ya sabéis, los objetivos de la ONU, Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, 17 objetivos en el mundo, donde todas las compañías os van a tener que embeber en su transformación. Porque como no lo hagamos, esto es una opinión también bastante personal, podemos tener desafíos y retos complicados. No es la primera vez que ocurre esto en la Tierra antes que nosotros, ¿vale? Y simple y llanamente, por detalle, de que muchas veces nosotros pensamos que lo conocemos todos, ¿vale? Dejadme poneros un dato. ¿Creen que la distancia desde la superficie de la Tierra hasta el núcleo es de 3.600 kilómetros? La corteza terrestre tiene 70 kilómetros y la mayor perforación que el ser humano ha sido capaz de hacer en Rusia, en Siberia, tiene 13 kilómetros. Si cogiéramos una manzana, solamente conocemos 1000 veces más pequeña si pelásemos la cáscara de lo que conocemos de la Tierra, ¿vale? Entonces, todos los negocios tienen que tener claro e implícito qué significa esta parte de Agenda 2030. Luego, a partir de ahí, y aunque no queramos, ¿vale? Hoy en día, ¿qué tienen las compañías? Bien, pues las compañías lo que tienen básicamente es una complejidad importante, tienen una complejidad difícil porque a lo que se enfrentan es a esto. Las compañías están intentando hacer transformación digital, empujando cuesta arriba, un peso gigantesco en las compañías, prácticamente imposible de gestionar e imposible de acometer. No son capaces de esforzarse, por mucho que se esfuercen, no son capaces de superar realmente el peso que la estructura organizativa actual, el gobierno, el modelo, la compañía, el talento, el enfoque, la cultura empuja hacia abajo. Pero es que además les pedimos otra cosa. Les estamos diciendo, esto va de tecnología total y absoluta. Esto va de digitalización masiva. Pero claro, para eso lo que necesitan entender fundamentalmente son una diferente tipología de procesos y en la organización. Y es que necesitan balancear realmente los diferentes niveles que la compañía tiene, ¿vale? Necesitan pensar desde, oye, en un mundo más del concepto de agilidad empresarial, más del concepto de la agilidad como palanca para toda esta transformación, es decir, oye, de propósito y valores, yo estaba en un mundo totalmente estático, con roles totalmente fijos. Oye, no puedo pasar a un mundo caótico, ¿no? Donde todo sea vago, sin objetivos, no puedo. Necesito alinear un mundo de ambiciones compartidas. Necesito pasar de una planificación estratégica al uso de los últimos 50 años. No me puedo pasar a un plan totalmente indisciplinado y sin coordinar. Necesito tener un roadmap adaptativo, un modelo de gobierno, un modelo de QBR, un portfolio management en la compañía. Necesito pasar de una cultura y liderazgo autoritario y taylorista
No puedo pasar a una anarquía, eso no existe. Cualquier compañía sin jerarquía y sin disciplina muere. Necesito pasar a una cultura de aprendizaje y de engagement. Necesito tener un proceso de planificación, budgeting y reconocimiento donde no me puedo ir a una rigidez anual, ni me puedo ir al mundo del azar. Tengo que tener estructuras dinámicas continuas. Tengo que tener una autonomía y un empoderamiento controlado. Tengo que tener un modelo de talento donde no me puedo ir, solo tengo inventores del I+D, a que lo único que tengo es que, oye, expulso de la compañía a cualquier persona que propone una idea, que tiene un talento, alguien que quiere crear. Necesito ir a un límite. No puedo tener procesos de negocio flexibles. Necesito ir a un balanceo entre procesos automatizados, tecnológicos, mundo RPA y todo lo que hay, ¿no? Necesito cambiar mi tecnología y datos. Tengo que dejar de pensar en un sistema monolítico de coste para decir, oye, que parte de mi innovación y de mi transformación va a ir por otra vía distinta, ¿no? Y desde ahí ver cómo se puede construir y cómo se pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Necesito entender dónde estamos, dónde está la organización, cómo funcionan por equipos, cuál es su mindset de producto, cuáles son sus roles, cuál es su compañía. Necesitan entender dónde están. Necesitan hacer una gran reflexión estratégica de qué queremos ser, dónde queremos estar, qué objetivos estratégicos tenemos. Si voy a competir por valor, por time to market, por data, por tecnología, por digital, necesito saber, entender y asumir que tengo que hacer un viaje, que tiene fases, pero que me tengo que transformar. Lo necesito priorizar. No voy a poder hacerlo todo a la vez. Necesito realmente asumir que si el talento es el core, lo digo, lo hago. No vale decirlo y luego no hacerlo. Asumir que vas a tener que definir cuáles son esas habilidades humanas que vas a pedir a los líderes digitales. Pensamiento, la autogestión, liderazgo, interacción, empatía, negociación, cuidado de las relaciones, visión estratégica, capacidad con los demás, persistencia, profesionalidad. Pero estos soft skills, esto es la parte humana de los grandes líderes digitales. Tienes que asumir que muchos de los que están, pues igual no van a terminar de encajarte en un mapa como este de todos los roles nuevos que las compañías necesitan en el mundo de la transformación digital. Necesitan asumir que en el liderazgo, pues algunos pueden encajar en el liderazgo digital que hace falta, otros no, y en diferentes roles de la compañía tampoco. Pero que antes de pensar que esto es exclusivo, hay que pensar en cómo puedes hacer un upskilling de algunas personas y un reskilling de otras. Tienes que pensar en que yo siempre lo digo, oye, de recursos humanos, esa evolución natural que va a tener, cómo va a entrenar a la gente para que la gente haga ese reskilling y el upskilling. ¿Quiénes van a ser esos entrenadores que le van a decir a la gente esto lo tienes que hacer tú por tu futuro profesional y por tu carrera, pero la compañía necesita otra cosa en todos los niveles? Va a necesitar entender el que lo tiene que hacer por un motivo fundamental. Si no quiere formar parte de, oye, el cementerio de organizaciones como dinosaurios. Lo va a tener que hacer porque hoy en día la vida media de las compañías está en menos de 15 años. El 89% de las compañías del Fortune 500 norteamericano en 2014 no estaban en el 95%. Hasta las grandes compañías del mundo, General Electric, ¿vale? Están sufriendo la dificultad de los procesos de transformación. Lo tienen que hacer porque nunca se nos puede olvidar que una compañía existe porque entrega valor y el valor lo define el cliente final que consume tus productos y servicios. Ese es el valor que tú entregas. Una compañía solo existe porque satisface necesidades de un cliente en un momento adecuado, en un lugar adecuado, en un precio adecuado. Los que verdaderamente financian los clientes, las empresas, son los clientes. ¿Qué va a pasar con la evolución nuestra como seres humanos en esta parte de inteligencia artificial masiva que va a ocurrir en un corto periodo de tiempo, desde el punto de vista corto, entendiendo 3, 4, 5 años? ¿Qué va a pasar con la fuerza de trabajo como servicio global y distribuida que una pandemia como el coronavirus ha permitido y ha evolucionado de poder contratar talento en cualquier lugar del mundo? ¿Qué está pasando con las grandes compañías digitales que ya parecen naciones digitales?
qué está pasando con todo ese aprendizaje de la empresa más inteligente, la que mejor sea capaz de aprender cosas nuevas, mejores ventajas competitivas va a tener. En todo este mundo, pensar en dimensiones de burocracia, jerarquía, responsabilidad, poder, autoridad, las dimensiones de las barreras de entrada, los límites de las compañías, las barreras horizontales, verticales, límites, geografías, cómo se rompen en el mundo digital y global. A su vez, las compañías van a competir por datos. La competencia por datos es que el dato se convierte en una parte core de la compañía, y con esto, un poco como resumen final, no os penséis que todo esto que os estoy contando es hoy una ilusión futurista de los próximos años. Mañana, cuando os levantéis y veáis el amanecer, pues pensar que todo esto ya es real, que todo esto es cierto, que el mundo entero está en una transformación digital acelerada y vertiginosa, motivada por la parte de la pandemia del COVID-19, pero ya venía de antes. Como bien decía Julio César, el gran mensaje para cualquier comité de dirección, cualquier CEO, cualquier director de recursos humanos es alia jacta est. La suerte está echada y es decisión de las compañías asumir la implicación de esta transformación en todas sus dimensiones o dejarlo como una aspiracional, un sueño, esperando ver qué pasa. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí mi parte. Mauricio, preguntas, las que consideres, a tu disposición. Pues Carlos, primero, muchísimas gracias. Nos dejas reflexionando y además a mí en lo particular, que es un tema que me apasiona, con muchas inquietudes y ganas de seguir escuchando y tener una siguiente parte. Yo creo que es un tema muy amplio, pero a la vez real, actual, como bien lo dijiste al final. Esto ya es hoy, esto no es más, quizá en algunos casos ya hasta vamos tarde, ¿no? Pero bueno, no quiero seguir hablando, sino dar pauta a algunas preguntas que nos han llegado. Y Alberto Serrano, espero interpretar bien la pregunta que nos planteas para Carlos. Y Alberto te comenta, Carlos, ¿cómo alinear la transformación digital cuando la cultura de tu organización no lo es? Una cultura de organización o una organización donde se invierte en herramientas, pero no realmente en lo que implica la cultura de transformación. Aquí nos pregunta Alberto un poco acerca del cómo. Bueno, ahí Mauricio y Alberto preguntan una de las grandes dificultades. La compañía va a tener que asumir que si en esa estrategia va a hacer una estrategia de transformación digital, lleva implícita una transformación cultural, que va a ser larga, va a ser dura, va a ser difícil, pero que hay mucha literatura escrita de cómo hacer esa gestión del cambio. Cómo empezar con el sentido de urgencia, cómo buscarse un conjunto de personas que van a ser, ya sabéis, lo decía Kotler, entre el 7 y el 10%, las personas que potencien esa gestión del cambio. Cómo vas a buscar los aliados de la transformación. Cómo vas a buscar esas piezas que te ayuden. ¿Cómo vas a motivar a que los equipos lo consigan? Esto es como todo. Si las compañías son un conjunto de individuos interdependientes entre sí, las personas necesitan entender qué beneficio tiene para ellas la gestión del cambio. Las personas no van a cambiar hacia afuera si primero no cambian hacia adentro. Pero para eso tenemos que hacerles ver lo importante que es para ellas. Pero uno de los grandes retos de la gestión del cambio cultural es el gran reto de la transformación digital. Correcto. Mira, aquí Gloria Pinelo nos hace un interesante comentario. Gloria te dice, qué interesante estuvo la plática, me dejaron con la boca abierta. Como organización pensábamos que estábamos transformándonos y en realidad solo estamos usando herramientas. Pero con esto podemos empezar a pensar una transformación digital real y te lo agradece, es un comentario. Y Gloria también nos pregunta, Carlos, si podrán tener alguna versión que se pueda compartir de la presentación, aunque es muy rica en gráficas, fotografías, pero bueno, a la gente siempre le interesa tener algo de lo que se ha compartido. ¿Algún comentario sobre lo que nos dice Gloria? Creo que a ver, pues entre fíjate, la diferencia de Mauricio, herramientas con cultura.
a ver, si me lo permites ahí, fíjate, claro que vamos a compartir una versión previa. De hecho, creo que, Mauricio, estamos pensando nosotros ahí en hacer una especie ahí de bootcamp juntos, ¿no? De cómo podemos ayudar a crear esos roles de gestión del cambio que ayuden a las compañías, de definir esa estrategia más de digital y toda esta parte, ¿no? Pero, Gloria, la gran reflexión que planteas es lo que está en boca de todo el mundo, ¿no? De confundir el uso de herramientas con un reenfoque estratégico orientado a cliente y a valor. Entonces, desde ahí, que parece que es sencillo de decir reenfoque a cliente y valor, 4 palabras, estás cambiando hasta probablemente el propósito de por cómo la compañía existe y entrega ese valor y lo va a generar. Y va a permitir captarlo a través de una transacción con un cliente, ¿no? Porque una cosa es el valor que las compañías entregan y otra cosa es el valor que los clientes perciben, ¿vale? Vía precio que están dispuestos a pagar por ello, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que en ese punto es sencillo para las compañías empezar a utilizar herramientas porque no les implica un proceso de gestión del cambio, no les implica una transformación organizacional. Hacen lo mismo que hacían antes, más una herramienta más. Pero claro, eso no es transformación digital. Pregunta Cristina Ramírez si sabes de alguna formación académica, llámese alguna carrera, alguna maestría, posgrado, para actualizarse en estos temas de una manera formal. Lo decía Mauricio, que lo podemos compartir. Ahora mismo no tengo ninguna referencia, pero sí que podemos compartir con todos los asistentes y quien tú consideres, después a posteriori, un poquito más esta información detallada, ¿no? De cómo Claro. ahí podemos compartirlo con ellos, ¿no? Perfecto. Y antes de retirarnos, un par de temas. María de Lourdes Matel, le encantó lo que comentaste y compartiste al final. Aleia y Acta Est. Pregunta, ¿quién lo dijo? Que si le puedes recordar. Julio César. Exacto. Cuando ya al final le dijo, bueno, ya tenemos todo, la suerte está echada. Ah, mira, ya le habían contestado aquí María Guadalupe Moreno. Muchas gracias, Guadalupe Moreno. Ya o te digitalizas o te digitalizas, de transformación digital, ya la suerte está echada, ya no te dejan elegir. Exacto, ya no hay alternativa. Y antes de retirarnos, por favor, tu correo electrónico, ¿alguien está interesado en ponerse en contacto contigo, Carlos? Sí, pues mira, Mauricio, es carlos.moure lo podéis ver bajo kairosds.com. Muy bien. Y con Carlos y con Kairos, Amedir estará continuando con una serie de trabajos, ya comentó algo Carlos, pero es un tema verdaderamente apasionante que vamos a seguir conversando y vamos a seguir trabajando. Esto es lo de hoy, efectivamente ya no hay alternativa, Carlos. Esto es lo de hoy y esto es con lo que tenemos que vivir y desarrollarnos. Te agradezco muchísimo el que nos hayas dedicado este tiempo. Ya platicaremos después a ver si hacemos una segunda parte, porque efectivamente creo que tenemos que trabajar mucho sobre esto, todos juntos y a la vez. Y a quienes se han integrado esta mañana, de verdad les agradecemos mucho su atención, que se han registrado y participado. Y los invitamos, congresoamedir.com, entren y vean ahí todo lo que tenemos para ustedes. Carlos, un abrazo, gracias por todo. A ti. Y gracias a todos. Buenas tardes. Un placer, buena tarde a todos. Adiós, buen día.